Hola, buenas noches. Dios los bendiga. Amén. Aquí vamos a esperar a ver si a alguien le llega la notificación para poder entregarles el maná diario. No queríamos dejar pasar este día. Bueno, si hay alguien que por ahí se está conectando, vamos a entregar también. El asunto es poder todos los días alcanzar una palabra. Y si la pueden ver en vivo, bueno, aunque ya es tarde, porque son las 10 de la noche, tal vez hay muchos que están ya descansando. Así que por ahí lo pueden ver mañana en diferido. Así que queríamos también llevarles tranquilidad, bueno, de que ahí está, bueno, Walter, Dios te bendiga, Walter. En cariño a Verónica, bueno, ella. Amén. Así que bueno, en un poco le vamos a contar a ver cómo está ella, le va a contar mi esposa, que es la que estuvo ahí con ella, para llevarle tranquilidad a todos los hermanos, porque hay muchos hermanos que estuvieron orando. Le damos gracias a Dios por sus oraciones, pusimos la oración, pedimos oración en los grupos y bueno, respondieron la mayoría. Llegamos hace un ratito, no pudimos avisar a todos los hermanos. Bueno, estás compartiendo el link, bueno, si hay algún hermano conectado para que pueda recibir la palabra. Por ahí algunos hermanos ya están descansando, así que quiero que cuente brevemente, salude y cuente brevemente a ver lo que pasó con Verónica. Amén. Dios los bendiga, hermano. Buenas noches. Paz de Dios para todos ustedes. Bueno, sí, estuvimos con mi mamá en el hospital, en el HPC, el de la comunidad. Ya tiene insuficiencia cardíaca, tiene 85 años y bueno, se había descompensado hace 2 días. Estaba desorientada, con un temblequeo y un poco de fiebre. Bueno, le hicieron unos chequeos en guardia, le hicieron un análisis, electrocardiograma. Sí, tiene insuficiencia cardíaca, su corazoncito está bastante embromadito, pero bueno, ya sabemos eso porque hace años que lo tiene. Está muy viejita ella, así que bueno, le damos gracias. La mandaron a la casa para un tratamiento con medicación hasta el martes que la vea la cardióloga, y unos diuréticos. Así que bueno, le agradezco por haber estado orando. Sé que estuvieron orando, no solamente en los alumnos del seminario, sino en el grupo de la iglesia y otros hermanos, pastores que también estuvieron apoyándonos en oración. Y bueno, mi mamá es muy especial para mí, nosotros la tenemos viviendo con nosotros y es una honra tener a mi madre viva y poder disfrutarla cada día. Así que imagínense que lo que le pasa a ella me pone mal porque yo la cuido, la recuido todos los días, ¿no? Así que bueno, pero Dios ha puesto su mano poderosa y el Señor siempre, ¿no? Bastante rápido se hizo todo, los análisis, los estudios. Así que bueno, todo está en manos de Dios, hermanos, pero nosotros queríamos llegar a nuestra casa y venir a compartir con ustedes el maná, porque sabemos que sí, la vida de mi madre es importante para nosotros, es importante para Dios, pero más importante es poder dar la palabra de Dios, hermano, que es la que nos fortalece, la que nos ayuda, es la que nos alimenta. Así que bueno, le damos gracias al Señor, así que tengan ustedes buenas noches y bueno, gracias por estar conectados ahí. Amén. ¿Ya compartiste en las páginas de eso para aquellos hermanos que por ahí nos están viendo? Por ahí capaz que no piensan de que no vamos a estar, por si hay algún hermano que está conectándose. Bueno, nos vamos a esperar también, vamos a ir, vamos a orar y vamos a compartir una reflexión con todos, para poder llevar el maná diario, que es la idea, ¿no es cierto?, de todos los días compartir. Hoy fue un día diferente, por ahí un poco más complicado, pero es cumplir con el Señor, así que saludamos a los hermanos, allí como Walter, Pascual, Walter, Johnny, Dios te bendiga grandemente. Bueno, Dios los bendiga grandemente a todos. Vamos a hacer una oración y vamos a estar compartiendo hoy, y bueno,
la palabra de hoy, bueno, podríamos poner un título que se llama Dejar todo, ¿no? Dejar todo por Jesús, no dejar todo. Así que vamos a orar, vamos a entregar este momento al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos. Te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, y queremos, Señor, entregar este tiempo a ti, Señor, para que cada uno de los hermanos allí que están, Señor, puedan recibir, Señor, este maná diario. Y, Señor, y sabemos de que si no es por ti, nada podremos hacer. El esfuerzo que nosotros hagamos, Señor, por si no estás tú de por medio, Señor, es imposible hacer todas las cosas. Por eso te rogamos en esta tarde, Señor, esta noche, que tú primeramente nos perdones, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, nos arrepentimos de corazón y rogamos, Señor, que la sangre preciosa del Cordero nos limpie, Señor, desde la mollera hasta la planta de los pies. Te rogamos, Dios mío, que tu misericordia nos alcance y el perdón y la restitución, Señor, que tú nos puedas restaurar a cada uno de nosotros, Señor, y que podamos gozarnos, Señor, en tu presencia, gozarnos en ti, Señor, en lo que tú has hecho por nuestras vidas. Gracias porque tú tienes todo bajo control, Señor. Todo lo que sucede, Señor, y va a suceder, tú lo tienes bajo control. Por eso te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo, damos gracias al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te rogamos que nos guíes en este momento, Señor. Sabemos de que tal vez no tuvimos todo el tiempo para preparar, Señor, la palabra, pero es una obra de tu Espíritu, Señor, y es algo que está en nuestros corazones. Así que, Señor, nosotros solamente queremos glorificar tu nombre, Señor, y que lo que hagamos en esta noche pueda glorificar tu nombre, Señor. Por eso te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Te rogamos que bendigas a cada uno de los hermanos, Señor, aún aquellos, Señor, que se han ido a descansar, de que tú los puedas bendecir, guardar y cubrir. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermano. Hermana Claudia, Dios te bendiga grandemente. Así que bueno, vamos a leer dos porciones de la palabra. Una está en San Mateo, capítulo 19, verso 16 en adelante. Y la otra está San Marcos 10, verso 46. Y vamos a estar comparando un poco estas dos porciones de la palabra. Y vamos a ver algunas cosas que tal vez el Señor antes no nos había mostrado, pero siempre el Señor se revela y revela su palabra a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a leer primeramente San Marcos capítulo 10, verso 46, que lleva como título El ciego Bartimeo recibe la vista. Amén. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, y Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo... Ahí está, se cortó, de golpe se cortó el internet. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían, dice, para que callase, pero él clamaba más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, dice, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Amén. Esa hermosa palabra es un milagro del Señor. Sí, el internet está un poco cargado y hay muchos hermanos que no nos pueden ver a veces porque se les corta, ¿no es cierto? Están tan cargados los servidores que cuesta a veces conectarse, ¿no? A nosotros acá se nos interrumpió un momento. Y vamos a San Mateo 19, el verso 16. Dice: entonces vino uno y le dijo:
Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, dice, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Dice, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces dijo Jesús dijo a su discípulo, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraban en gran manera, diciendo, ¿quién podrá ser salvo? Son dos mensajes, dos mensajes donde el Señor nos habla a cada uno de nosotros, y el título de este sermón, esta reflexión, se llama Dejando todo por Jesús. Aquí vemos primero en Marcos al ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo, él mendigaba allí en Jericó, y ahí hablan, dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, y cuando está hablando de vinieron a Jericó y al salir de Jericó, estaba hablando de las dos Jericó, la Jericó que destruyó Josué y la Jericó que construyó Herodes. Por eso es que a veces hay en desacuerdo en algunos de los evangelistas, ¿no es cierto?, de aquí que vemos en el Nuevo Testamento, que hablan de dos Jericó, y está hablando de esas dos Jericó. Por eso que dice, entrando y saliendo de Jericó, entraban a una Jericó y salían del otro porque había distancia de 1 kilómetro. Y ahí en esa parte se asentaban los mendigos, ¿no? Se asentaban los mendigos porque era tiempo de Pascua y venían los peregrinos. Los peregrinos pasaban por ese lugar porque iban a Jerusalén para festejar la Pascua. Así que nos podemos ambientar que allí estaba Bartimeo pidiendo limosna. Él era un indigente como los que vemos aquí a diario, ¿no?, en las calles de Mar del Plata. Y dice que había una gran multitud que iba, claro, porque iban muchos a la fiesta que tienen los judíos allí en Jerusalén. Y Bartimeo, dice, ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Yo imagino ahí Bartimeo pidiéndole a todos los que pasaban, ¿no?, una monedita para este pobre ciego, ayúdenme, tengan misericordia, hijo de Abraham, les diría, no, hijo de Isaac, hijo de Jacob, ayuden a uno de los de su pueblo, imagino, porque él era judío, ¿no es cierto? Y él estaba allí en una situación deshonrosa, porque era una situación deshonrosa para los judíos mendigar, ¿no? Pedir y vivir de la mendicidad. Y yo me imagino allí Bartimeo, pero él estaba muy atento a todo, ¿no? Estaba muy atento a todo. Y oyendo, dice, que era Jesús el Nazareno el que pasaba por allí, él habría sentido seguro en algún otro momento, porque él mendigaba ahí, Jesús no sería la primera vez que pasaba por ahí, y aparte la noticia corría rápida. Y sabían de que Jesús el Nazareno era el Mesías, ¿no? Y como había algunos que no creían, yo creo de que él creía quién era, ¿no es cierto? Él realmente aquí nos deja una enseñanza muy profunda. ¿Por qué? Primeramente, Bartimeo era ciego, pero él, siendo ciego, dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. No sabía. Reconoció el linaje
de Jesucristo, ¿no es cierto?, la descendencia de David, y de que él era el Mesías. Y increíble, ¿no? Porque él, siendo ciego, no habiendo visto a Jesús, siendo ciego natural, él reconoció a Jesús como el Hijo de David. Pero fíjense qué contradicción. Israel, los judíos, teniendo vista natural y teniendo la palabra también, igual que seguro que en algún momento Bartimeo tuvo visión, y él estudió seguro que la Torá, debe haber leído a Isaías y todo, entonces sabían. Pero Bartimeo, siendo ciego, reconoció a Jesucristo. Israel, teniendo vista, no reconoció a Jesucristo. No lo vio. Increíble, ¿no? Y esa es una enseñanza que el Señor nos deja, que a veces nosotros vemos por vista, pero no por el Espíritu. Muchas veces no reconocemos la autoridad de Dios, la autoridad de Jesús, y dejamos pasar por alto ciertas cosas, ¿no es cierto? Y a veces nos parecemos al pueblo de Israel, que teniendo vista, habiendo tenido los profetas, ¿no es cierto?, como Isaías, como montones de profetas que pasaron, los profetas mayores y los menores que hablaron de Jesucristo, y no lo veían. Entonces Bartimeo, primeramente dice, ten misericordia. Dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús lo escucha. Porque cuando alguien clama al Hijo de Dios y pide misericordia, el Señor siempre va a hacer un alto en su camino y te va a escuchar. Porque Él escuchó que Bartimeo estaba clamando y nombró unas palabras que a Jesús lo deben haber tocado, porque dijo, por fin alguien me reconoce quién soy, ¿no? Dijo, Hijo de David, alguien lo había reconocido, entonces Jesús debía volverse, porque decía, como un judío me está reconociendo quién soy. Oh, sorpresa, ¿no? Para Jesús, cuando lo manda a llamar, era ciego. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Pero algo había ocurrido antes, ¿no? ¿Qué hacían los discípulos? ¿Qué hicieron antes de que lo mandara a llamar Jesús? Lo que hacemos a veces muchos de nosotros, ¿no? Lo reprendieron, ¿no? Sí, lo sacaron de encima. Lo sacaron. No sé, a veces hacemos. Lo sacaban de encima. A veces nosotros hacemos lo mismo, no lo dejamos acercar a la gente a Dios. Acercar a Dios o acercar a que se haga orar. Algún siervo, ¿no? A veces, no molestes al siervo. No molestes al ungido. No molestes al ungido, ¿no? A veces nosotros tenemos esa actitud de espantar a aquellos que quieren ser salvos, porque los reprendemos con nuestras actitudes. Nuestras actitudes nos llevan a que esas personas se alejen. Dice, muchos le reprendían, pero cuando el Señor le dijo, mándenlo a llamar, entonces dijeron, ten confianza, levántate, te llama. ¿Cómo cambiaron, no? Porque el Señor los mandó con autoridad, ¿no? Claro, a veces el Señor tiene que intervenir, ¿no? Sí. Intervenir en esa situación para que sus discípulos entiendan, ¿no? De que el Señor Jesús, mientras estuviese en esta tierra, tenía que hacer bienes y hacer obras y hacer milagros, para dejar sentado y asentado de que él era el Hijo de Dios y venía a hacer la voluntad del Padre. Entonces aquí vemos algo que es lo que vamos a comparar con el joven rico. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. No es que solamente él se levanta y dice, voy a Jesús a ver qué puede pasar, sino dice que arrojó su capa. Y Bartimeo era un ciego pobre que seguro era de familia pobre y no tuvo la oportunidad nunca de poder entrar al templo, tal vez porque cuando hay ese tipo de dificultades así,
no los dejaban entrar al templo. Discriminado. Los dejaban afuera. Los dejaban en el patio. Se tenían que quedar ahí. Por ahí, y algunos se quedaban a la vuelta en el estanque. ¿Se acuerda que donde cada tanto bajaba un ángel y movía las aguas y muchos eran sanados? Porque a ellos los discriminaban. Ellos no podían ir a la fiesta, no podían subir a la fiesta, no podían participar de la fiesta, porque eran discriminados. Bartimeo era discriminado por ser ciego y pobre. Estos judíos eran tremendos, ¿no? Nosotros a veces hacemos lo mismo. ¿Cuántas veces discriminamos a alguien porque está en dificultad, está enfermo, o viene de la calle? Celo ministerial también. También celo ministerial. Y nosotros hacemos lo mismo. Y yo creo que eso le duele a la persona y le duele a Dios. Y vemos aquí de que arrojando su capa, que era lo único, era la única posesión que él tenía. La seguridad de él. Era la seguridad de él, era lo que lo resguardaba. Sí. Lo resguardaba del frío, de la lluvia y de pasar las noches allí, porque seguro que no tendría por ahí a dónde vivir, o sí o no, no sabemos. Sí sabemos de que él lo único que tenía lo arrojó para ir en busca del Señor. Y veamos cuando el Señor habla con el joven rico. Y el joven rico le dijo que guardaba los mandamientos, que guardaba todo lo que el Señor le había pedido. Le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo. Y el joven le dijo, se ve que era alguien que cumplía con las leyes de Moisés, ¿no? Con la Torá, y cumplían todo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Y nosotros podíamos decir, el joven rico tenía mucho que perder. Parece que tenía mucho dinero. Tenía muchas posesiones, entonces él no quiso darle todo a los pobres y seguir a Jesús. Y podríamos decir, bueno, Bartimeo era un pobre muerto de hambre. Entonces, ¿cómo vas a comparar la diferencia de uno a otro? Estaba muy necesitado Bartimeo. Sí, pero esto fue como la ofrenda de la viuda. Bartimeo, la única posesión que él tenía, la arrojó para ir en pos de Cristo. Amén. Por eso el título se llama, dice, dejando todo por seguir a Cristo. Y Bartimeo dejó todo y fue en busca de Jesús. Y fíjense lo que el joven rico por ahí no necesitaba. Por ahí el joven rico tenía vista y tenía dinero. Bartimeo era ciego y era pobre. Sin embargo, cuando se encuentra con Jesús, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Qué loco, ¿no? Porque uno diría, ¿no es cierto? Viene un paralítico y pasa al altar y uno le va a preguntar, ¿qué quieres que te haga? El paralítico, ¿qué va a decir? No me ves que estoy en una silla. Claro, no me ves en una silla de ruedas. ¿Cómo vas a preguntar eso? ¿Para qué pensás que yo vine? ¿No? Y uno podría decir, ¿por qué Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y porque por ahí Jesús quería probar a Bartimeo. ¿Por qué? Porque Jesús le podía dar todo. Mucho más que el milagro. Mucho más que el milagro. Tal vez Bartimeo en algún momento en su corazón pensó de que, como le decían, el rey de los judíos, el hijo de David, entonces él pensaría, David era rico, el rey de los judíos rico, y por ahí me puede dar una buena limosna que me pueda salvar el día. Por ahí el Señor preguntó para ver la reacción de Bartimeo. Pero Bartimeo tenía algo que lo empujó a Cristo. Porque él quería algo, él tenía la seguridad. Y a veces eso es lo que nos falta a nosotros. Tener la seguridad cuando oramos.
de pedir específicamente. A veces nosotros somos muy, Limitados. sí, y de irnos Escasos. por las ramas, ¿no? Ah, sí. Eso también. ¿No? Somos escasos y de irnos por las ramas, de decirle al Señor, hacer una oración, decir, bueno, Señor, dame esto, dame lo otro, prosperame, haceme acá, haceme allá. Y no le pedimos específicamente qué es lo que nosotros queremos, ¿no? Y Dios está esperando. No es que no lo sepa, él sabe lo que uno necesita. Claro que él sabe. Pero él siempre está esperando que nosotros abramos nuestro corazón y le digamos y le pidamos, ¿no? Y yo creo de que Jesús esperaba eso de Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Ahí encontramos de que Bartimeo da a entender de que él no fue siempre ciego, Claro, no de nacimiento. no era de nacimiento, porque vos recobrás algo que has perdido, no Muy algo que no has posible, tenido. algunos estudios dicen que es muy posible que haya tenido un glaucoma en la vista, puede haber sido diabético también, puede haber tenido algún problema Sí, ya para así. ese tiempo, En esa época, con todo el polvo que volaba y todo, ¿no es animales, cierto? Todo, claro, animales. no había un medicamento antibiótico. Había Claro. colirio, sí, ¿no es cierto? Que Sí, usaban las plantas también para- Claro, pero no había un remedio con antibiótico y por ahí capaz que él perdió la vista por una enfermedad infecciosa, una comúnmente llamada conjuntivitis, pero él había perdido la vista. Y yo me imagino una persona que tuvo visión y la perdió, tener las imágenes grabadas y no poder volverla a tener, ¿no es cierto? Y yo me imagino que cuando le dice Jesús, le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista. Acá hay un milagro instantáneo del Señor tremendo. Pero él habla de la fe. O sea que lo que había fuertemente en Bartimeo era la fe. La fe de él lo salvó. Lo salvó y le devolvió la vista. Yo me imagino la sorpresa de Bartimeo al recibir la vista, de encontrarse cara a cara con el Señor, ¿no? Porque él, cuando recibió la vista, habría abierto la vista y estaría pensando, me encontraré con un rey, con ropas de gala, con corona, con atavios de un rey, porque era el hijo de David. Muchos decían que era el rey de Israel. Yo me imagino la sorpresa de Bartimeo, allí enfrente a Jesús, viéndolo vestido con ropa de lino, pero normal como cualquier otro, y se habrá sorprendido Bartimeo y se habrá alegrado. Y dice que cuando Jesús le dice, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista, había algo aquí, que el joven no quiso pagar ese precio, y seguía a Jesús en el camino. El joven no quiso seguir a Jesús, porque Jesús le dijo, haz todo esto y sígueme. El joven rico sabía de que tenía que desprenderse de todas las posesiones, entregar todo para seguir a Jesús. A veces nosotros, el Señor también nos pide entregar todo para seguirlo a Él. Y nosotros le vamos entregando las cosas a cuentagotas. ¿Por qué? Porque a veces decimos, son muchas las cosas que tengo, son muy preciadas las cosas particulares de mi vida para yo entregarlas y seguirlo a Jesús. Y a veces el Señor necesita de que tú le entregues todo para poder seguirlo a Él. Por eso hay que entregar todo, como hizo Bartimeo. Bartimeo dejó la seguridad porque él sabía de que él vivía. Él se estaba arriesgando a recibir la vista, pero también a perder el sustento diario. Pero él sabía que con Jesús estaba todo asegurado. Y además de que habiendo recobrado la vista, él a lo mejor ya podría trabajar, Claro. podría hacer algo que, Yo creo que no él podía estaría- hacer porque era un discapacitado. Entonces él ahora iba a tener más recursos para poder seguir a Jesús. Lo iba a poder acompañar en sus viajes. Y sí, seguro. Y se da a entender de que como el libro de San Marcos no se escribió, o sea, no andaba ¿cómo es que se llama? Escriba. El escriba. No andaba el escriba con Jesús escribiendo todo Sí. lo que pasaba, ¿no es cierto?
Los evangelios fueron escritos mucho tiempo después. Claro. Y entonces, ahí hay un secreto que creemos de que realmente Bartimeo y su padre fueron parte de la iglesia de Jesucristo en ese lugar. ¿Por qué? Porque cuando hacen el relato, dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos, dice, había una gran multitud, y Bartimeo, dice, el ciego, hijo de Timeo. Bartimeo quiere decir hijo. Eso, hijo de Timeo. Y para que fuera nombrado de esa forma, o era una persona muy importante, O habría sido muy importante. o había sido muy importante, pero yo me inclino más de que él fue muy importante después dentro de la iglesia, él y su padre. ¿Por qué? Porque es recordado aquí por Marcos como el hijo de Timeo, ¿no? Noble, seguro, noble. claro, o seguro que Timeo fue alguien importante dentro de la iglesia. Claro, porque en esa época, como vos decías, hijo de David, hijo Claro. de Timeo, el ponerle ese nombre, hijo de, quería decir que era hijo de una persona importante. Y yo creo que la importancia ahí, yo me inclinaría más, o sea, me gustaría inclinarme más por eso, y un día poder encontrarnos con Bartimeo allí en los cielos, ¿no? Y que él nos relate la historia. Porque yo he predicado varias veces sobre Bartimeo. Saludos, Daniel y familia, Amén. Pastor Juan Carlos Mesia. Disculpen el horario por entrar a su casa. Y yo creo de que es muy importante de que ellos fueran nombrados de esa forma, hijo de Timeo, Bartimeo, hijo de Timeo. Porque creo que fueron personas muy importantes para el Señor y por eso que fueron recordados. Y el seguir a Jesús hace de que seas una persona importante para Dios. Y si tal vez la humanidad o los hombres no te recuerden porque tal vez no eres un físico, no eres un químico, un profesional, un médico, un sabio, un antropólogo, alguien de renombre, tal vez el pases por este mundo desapercibido y nadie se recuerde de ti. Pero si tú has tenido la actitud que tuvo Bartimeo, dice de arrojar su capa, de dejar todo lo que tenía. Bartimeo dejó todo lo que tenía, dejó su capa, que era su cosa más importante, su bien más preciado, era su capa, porque era la que lo resguardaba del frío, de la lluvia, y él con él se tapaba y estaba allí todo el día mendigando para poder sobrevivir. Pero cuando el Señor nos encontró a nosotros, nos encontró en la misma situación. Nos encontró mendigando Y ciegos, espiritualmente. ¿O no? ¿O yo solamente con era? harapos espirituales, Maloliente. vestidos sucios y viles, como era la vieja vida nuestra. Entonces Bartimeo es tipología de nosotros, de los creyentes, Del viejo hombre. del viejo hombre. Nosotros hemos sido Bartimeo. Estamos a la vera del camino, mendigando, no sé, aceptación, mendigando, no sé cómo dinero, sí. que no lo discriminaran. Amigos, que no haya Claro. discriminación. El poder integrarse a un integración, lugar, a un grupo, claro, ¿no? Seguro que nosotros, Muchos. cuando estábamos en el mundo, lo que queríamos era congraciarnos con las personas para que nos hicieran parte de sus grupos. Claro. Para no Ser estar aceptados solos. por el mundo para no estar solos. Usted imagínese Bartimeo, nosotros éramos Bartimeo, a la vera del camino, mendigando, sucios, harapientos, viviendo de la mendicidad. La mendicidad nuestra era mendigar el amor, mendigar el amor de alguien, el cariño, el afecto, ¿no? Y nosotros mendigamos eso. Y la situación de Bartimeo era una situación de nosotros con el pecado, porque por el pecado estábamos ciegos. Sí. Estábamos ciegos Sucios. y sucios, y mendigábamos. Pero el Señor Jesús pasó delante nuestro, pasó por nuestras vidas, y Él nos dio la oportunidad y algo de fe que había en nosotros, aunque habíamos fracasado, nos habían defraudado, pero algo de fe quedaba. Entonces
En un momento nosotros también dijimos, igual que Bartimeo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado, no? ¿Cuántas veces hemos dicho así? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Que tengo que sufrir tanto. Tremendo, hermano. Tremendo porque el joven rico tuvo la oportunidad y no la quiso aprovechar. Amén. Tenía vista, tenía dinero, tenía todo, pero no quería dejar sus posesiones. Esa es la otra parte de los otros creyentes. Están aquellos que mendigan, pero están aquellos que tienen todo, pero tienen tanta necesidad o más de Dios que nosotros. Amén. Teniendo vista, teniendo dinero, pudiendo tener un buen pasar, no tienen que mendigar, compran. O sea, no mendigan, pero compran. Un lugar en la sociedad, poder tener dinero para poder ingresar en tener estatus, como se diría ahora, ¿no? Que este chico tenía, ¿no? Claro, todo. Porque vos fíjate, Bartimeo mendigaba por ahí lo que necesitaba, el amor, el cariño. Y el joven rico tenía que pagarlo y nunca iba a ser un cariño verdadero. Siempre iba a estar falseado por conveniencia. O sea que estaban los dos en la misma situación. El rico necesitado de Dios, pero no lo supo reconocer. Y Bartimeo lo pudo reconocer como lo reconocimos nosotros. Entonces Jesús vino a nuestras vidas y nosotros dijimos, ten misericordia. Y Jesús te dijo, ven, ¿qué quieres que te haga? El Señor hoy te está diciendo eso. ¿Qué quieres que te haga? No sé qué es lo que necesitas. Saludo a Silvia, Amén. De Guido, de la iglesia de Guido. Amén. Bendiciones, Silvia. Bartimeo te está diciendo hoy, ¿qué quieres que te haga, hijo mío? Y tienes que tener decisión. Y no andar ahí, que sí, que no. Tienes que tener decisión. ¿Qué quieres que te haga? El Señor le dijo a Bartimeo, sabiendo que era ciego. El Señor sabe que nosotros éramos ciegos. El Señor aún sabe la necesidad que tenemos, pero el Señor quiere que nosotros le pidamos a Él Yo creo específicamente. Creo que si Bartimeo le hubiera dicho que además del milagro físico que él necesitaba, él por ahí necesitaría tener una familia o recuperar sus posesiones o tener un trabajo. Si él le hubiera pedido todo eso al Señor, el Señor se lo hubiera dado, porque Él le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Cuando Dios le pregunta así, el Señor le dice así, es porque Él pensó que Él le iba a pedir más aún, ¿no? Pero bueno, Él se conformó con el milagro físico. Y recobrar la vista, que fue muy importante. Claro, fue muy importante, pero recuperar la visión, ¿no? La visión. Eso tiene que ver con la visión, ¿no? Tiene que ver con la visión, Dios está hablando también, ¿no? Al ser ciego físicamente, este hombre no tenía una visión clara, Puede ser una visión como persona, una visión a nivel familiar, una visión ministerial, porque se cree que él terminó siguiendo al Señor y fue tal vez parte importante de la futura iglesia, ¿no? Cristiana. Amén. Entonces, Dios no solamente le devolvió la visión física de sus ojos naturales, sino Él le dio una visión espiritual. Amén. Porque Él ahí pudo ver y pudo seguirlo al Señor luego, ¿no? Aquel que recupera, como nosotros, que nosotros estamos ciegos, recuperamos la visión, seguimos a Jesús. Amén. Porque hemos entendido que hay una visión para seguir, y esa es la visión del reino. La visión del reino es ganar alma, es Amén. La gran comisión. Cuando uno tiene la visión y se le devuelve la visión, nosotros tal vez en algún tiempo, porque también habla de aquellos que en algún momento tuvieron visión, algunos momentos fueron creyentes y se apartaron, hoy Dios les está diciendo que pueden recuperar la visión. Recobrar, así como dijo, es algo que se había perdido. De algo que se perdió, pero que de algo que lo tenía. Amén. Entonces el Señor por ahí, vos tenías una visión, tenías un ministerio, estabas desarrollando un ministerio y algo pasó en tu vida que te quedaste suspendido en el tiempo, te enfriaste, te dejaste de congregar, pero hay dones, hay talento, hay un ministerio que Dios tiene que restaurar, y en esta hora, a través de esta palabra, Dios puede abrir tus ojos espirituales, Amén. sacar Amén. las escamas. Seguramente que Bartimeo en la ceguera tendría escamas,
y esas escamas no le dejaban ver, ¿no? Ni siquiera podía ver luces, ¿eh? Y Dios quiere sacarte las escamas en esta noche. Aparte, algo muy importante que debe haber pasado en la vida de Bartimeo, que como después le pasó a otros ciegos, ¿no? Que nosotros vemos los milagros de Jesús, que entraron al templo y entraron saltando. ¿Por qué? Porque ellos no podían entrar al templo y ahora él estaría contento y saltando, sabiendo de que podía regresar al templo a adorar a Dios, lo que le habían enseñado de pequeño. Él él conocía la palabra porque él seguro que nació en una familia judía. Porque, claro, sí, porque ya habría cumplido todas las leyes y sabría todo. Y sí, Era pero conocedor de la palabra, ¿no? Pero no podía tener acceso. No, estaba afuera. Claro, ellos, la mayoría de ellos estaban mendigando afuera porque no los dejaban entrar al templo. El pecado te deja afuera. Afuera de la salvación, afuera de todas las cosas buenas que el Señor te quiere dar. El pecado te separa. Te separa de Dios, te separa de todas las cosas hermosas que Dios tiene preparado. Por eso en esta hora tienes que volver, tienes que recibir la visión nuevamente. Amén. Amén. Para que puedas beneficiarte y puedas tener el privilegio de poder ser parte, podríamos decir, del equipo de los discípulos, ¿no? Amén. Porque tal vez no fue un discípulo, pero a lo mejor fue un discípulo y no está escrito en los libros. Fue parte de la iglesia este hombre. Así que esto es claro. Para poder recuperar la visión debes arrojar tu capa, dejar todo, tu seguridad, donde vos te sentías seguro, donde sabías de que tenías la provisión y no depender de Dios. Entonces Dios busca que dependas de Él. Entonces, es el requisito para poder acercarse a Cristo y recuperar la visión, dejar todo, arrojar todo, como hizo Bartimeo. Arroja tu capa y ve en pos de Cristo. Cuando recibimos a Cristo, tenemos el acceso que tuvo después allí Bartimeo, ¿no es cierto? Y poder seguir a Cristo, ¿no es cierto? Arrojar todo también significa entregar todo. Muchas veces nosotros nos entregamos al Señor, pero todavía hay un montón de cosas, como decíamos el otro día, el galponcito del fondo, ¿no? El galponcito donde están las cosas en desuso, las cosas que no queremos que nadie las vea. Y bueno, es necesario para poder seguir a Cristo entregarlo todo, Amén. Vaciarnos, Amén. Vaciar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, rendirnos por completo al Señor. Amén. Entonces hoy vamos a orar, ahora sí se van a descansar. La palabra de Dios es entregar todo, arrojar todo, como hizo Bartimeo, para poder acercarnos a Cristo, recibir la visión y poder seguirle. Porque él, después que él recibe la visión, él pudo seguirle y seguro que fue al templo a adorar a Dios, porque era tiempo de la fiesta de las Pascuas, y él seguro tendría la necesidad de ir a adorar a Jerusalén. Así que entrega todo, acércate a Cristo, recibirás la visión para poder seguirlo. Amén. Yo no sé cuál es tu necesidad específica, pero ahora cuando estemos orando, tú nómbrala. Bartimeo no titubeó, no dijo, y bueno, Señor, no sé, dame un poco de visión, dame dinero, dame una casa, dame esto. No, él fue claro, no fue ambiguo, él fue claro, él dijo, Señor, que recobre la vista, porque él sabía de que si recobraba la visión, él podría mantenerse, él podría ser una persona capaz y no iba a ser dejado de lado ya nunca más. Así que vamos a orar. Amén. Y yo quiero de que tú en esta oración le puedas decir al Señor, Señor, que recobre esto. Y vos fíjate que él, al recibir la visión, él puso su vida a disposición de Cristo. Amén. O sea que la visión que tú quieres, lo que tú quieres para tu vida, acuérdate siempre de que tiene que ser compatible con el reino de los cielos. Que tiene que ser algo que te acerque al reino de los cielos y no te aleje. Porque a veces pedimos cosas que nos alejan del reino, entonces Dios no te las concede. Entonces Dios te va a conceder aquello que es lo que te va a acercar y te va a ayudar a servir en el reino de los cielos. ¿Oramos por la palabra esta? Amén. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hemos soltado tu palabra, Señor, y vemos
Padre, lo que sucedió en esta historia tan hermosa, Señor, del milagro de Bartimeo, Dios mío, el hijo de Timeo, aquel que después te siguió, Señor, pero él necesitó primeramente, Señor, desarrollar su fe y primero escuchó, Señor, que se hablaba de ti, porque viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿eh? Sí, Señor. Y él escuchó primeramente de ti, seguro, y cuando sintió de que iba pasando ahí, entonces él profirió voces, él exclamó, o sea que está hablando de haber escuchado y después de haber clamado, haber orado, Sí, sí. haber llamado, ¿no? Él gritó lo alto y reconoció a Cristo como el Hijo de Dios, Hijo de David, le dijo. Entonces él estaba reconociendo al Mesías, cosa que muchos Amén, no hicieron Señor. y a veces no hacen, ¿eh? El oír primeramente el nombre y saber quién era Cristo para después reconocerlo. Entonces después sí. clamar a Él y tener Gloria fe a y Dios. confianza, Gloria a Dios. y tener claro lo que le vamos Sí, a sí. pedir al Señor, porque Él fue claro. Él dijo, Señor, que recobre la visión, que recobre la vista. Sí, Era sí. algo muy preciado Gloria que a Él Dios. había Santo, perdido, santo, pero Él tuvo que santo. sacrificar todo lo que tenía, lo único que Amén, tenía. amén, amén. Lo único que tenía, así como la Sí. viuda ofrendó todo lo que tenía, y siendo poco, Jesús dijo, ella ha puesto más que todos ustedes, porque puso desde su pobreza y puso todo lo que tenía. Allí Bartimeo entregó Señor. todo lo que tenía Sí, por Señor. Jesús. Y entonces Jesús le respondió, cuando nosotros entregamos todo, Jesús nos Sí, abre Señor. las puertas del reino. Entonces nos dice, ¿qué quieres que te haga? Amén. Hoy el Señor te está diciendo, ¿qué quieres que te haga? Amén. ¿Qué quieres que te haga? Dilo, Gloria confiésalo a Dios. allí, dilo que necesitas. Es Amén. tal vez el ministerio que Dios te había dado y se ha pagado. Es tal vez que necesites que el Señor saque a tus hijos de las drogas, de la delincuencia. Es tal vez que recuperes a algún hijo Amén, que se ha ido Señor. al mundo y se ha apartado de los caminos. Es que recuperes tu familia. Tal vez que puedas recuperar un trabajo, que tener un trabajo. Sí, No Señor. sé, tal vez necesitas una vivienda y no tienes. No sé, hay montones de cosas. Sí, Señor. Hay montones de cosas espirituales y materiales. Y el Señor dice, ¿qué quieres que te haga? Toca esa vida, Padre. El Señor no Toca su te está corazón. poniendo límites, está diciendo, ¿qué quieres que te haga? Sí, ¿Qué Señor. necesitas en este momento? ¿A Santo, quién quieres santo, recuperar? santo. Tal vez tengas la visión, pero no tienes Sí, felicidad. Tal vez tu matrimonio se está deshaciendo. Estás al borde del divorcio, de la separación. Y necesitas que el Señor haga un milagro en ese matrimonio, nombre de en tu Jesús, familia, en tu restaura, casa. Señor. Hay Restaura, algo Señor. que el Señor quiere darte en esta noche. Y te está diciendo, ¿qué quieres que te haga? Aleluya, Señor. Díselo. Santo. Toca, Padre, Díselo tu vida, claramente. Señor. Que el Señor te Espíritu pueda Santo, escuchar y tócalo, el Señor dice que te lo va a devolver. Ministrale, Señor. Si era algo que se había perdido, lo va a devolver. Restaura su Y si es corazón, algo que Padre. todavía no tienes, Sálvalo, Padre. el Señor te En lo el puede nombre de dar. Jesús. ¿Por qué? Porque aquello que Él te dé Sí, va a ser Señor, para bendecir aleluya. tu vida y que tú Sí, puedas Señor. estar tranquila y entregar todo a Cristo Santo, para santo. seguirlo a Él. Gloria a Dios, aleluya. Bartimeo lo siguió a Cristo. Amén, sí, Señor. Y seguro que fue parte de la iglesia importante, Gracias. porque fue Padre. nombrado Gloria como a una Dios. persona importante. Sí, Señor. Tú eres Gracias. importante para Dios. Amén, amén. El Señor te tiene en consideración. bendecimos, El Señor se bendecimos acuerda a tu de tu hermano, vida, Padre. se acuerda de ti. Sí, No importa Señor. que te apartaste si tuviste mucho tiempo afuera, como Bartimeo. Sí, Señor. Pero el Señor te dice, ven, regresa, hijo Santo, mío, que santo, todo santo. lo que yo te había dado está aquí todavía esperándote. Así Santo, como el hijo santo. pródigo, Gloria el a Señor Dios, te está santo, esperando. santo. Porque lo que el Señor te entregó, no te lo va a Sí, quitar Señor. porque es irrevocable. Lo que sí tienes que recuperar es la confianza en Dios, la Santo. confianza, la fe. Y tienes que recuperar la presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo. Porque los dones son irrevocables, pero los dones sin unción del Sí, Santo Señor. no funcionan. Gracias, Señor, aleluya. Señor, yo te ruego por cada uno de los hermanos, Señor, de que están haciendo esta Sí, oración y Señor. necesitan, Señor, Gloria a Dios. un milagro de parte de ti, Sí, Señor. Señor. Gracias, Ahora, Señor, hazlo, En Señor. nombre de Jesús, Padre. Oh, Señor. Tal vez te encuentres como ese joven rico, Sí, ¿no? Señor. Que tenía todas las cosas materiales, y había cumplido casi todo, pero no estaba dispuesto a entregarle
todas sus sí, posesiones y para ayudar al pobre y para poder seguirlo a Jesús. O tal vez eres como Bartimeo, que has Aleluya, perdido Señor. todo, que estás en la calle, que no tienes nada, estás en la ruina, que ni siquiera familia tienes porque has perdido todo y te encuentras afuera del templo, con las luchas, con las adicciones, con un montón de cosas que te han pasado en la vida, pero Dios te está diciendo en esta hora, ¿qué quieres que te haga? Aleluya, ¿Qué Señor. quieres que te haga? Pon tu mano, Si Señor, estás en esa, si quieres aceptar por fe a través de esta palabra y entregarle tu corazón al Señor, repite conmigo, Señor Jesús, Oh, sí, Señor. reconozco que soy como Bartimeo y que he estado alejado de ti Oh, sí, Señor. por diferentes situaciones. En esta Aleluya, hora Señor, te rogamos, soy ten pecador misericordia. y lo reconozco. Oh, sí, Me Señor. arrepiento de cada uno de esos Oh, pecados, sí, Señor. de cada una de Salva, esas Dios mío. faltas que he Salva, cometido. Dios mío, salva. Señor, perdóname. Oh, sí, Yo me Señor, en el arrepiento y nombre te de pido Jesús, en el perdón nombre y de pido Jesús. que tu sangre preciosa Oh, me aleluya, limpie sí, y me Señor. lave de la cabeza a los pies. Sí, Señor. En esta hora, anota mi nombre Sí, Señor. en el libro de la vida, el cual se abrirá en el final de los Oh, tiempos, sí, Señor. y allí estará mi nombre anotado, porque el Señor Oh, mismo Señor, entra en los lo corazones. abrirá. Entra Él es en el los único que corazones. puede abrir el libro de Entra la en los vida. corazones, Señor, Dios bendice mío, estas entra vidas, en los bendice estas corazones almas, Padre. de aquellas Comienza a obrar, personas, Dios mío, Espíritu en el Santo. nombre de Jesús. Comienza a sacar toda tiniebla, toda cadena, nombre de toda Jesús. maldición. Sea cortada ahora, Padre, en esas vidas. En el nombre de Jesús, Señor, toda Sí, atadura, Señor. toda ligadura con este mundo, con el diablo, con sus demonios, Sí, ahora Señor. fuera ahora de En esas el vidas. nombre de En el Jesús, nombre poderoso de sea libre, Jesús, se rompa desatamos toda esas cadena mentes, del diablo. desatamos esos En el cuerpos. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, si estás atravesando por una enfermedad, Oh, sí, soltamos Señor. la Ahora, palabra sanidad. para que el Señor pueda Sanidad, estar sanidad, sanando sanidad, ahora. Señor, sobre sus Ministra vidas ahora. sanidad, Señor. Soltamos Toca la palabra. sus vidas, Señor. Que por las llagas tuyas, Señor, estas personas sean sanadas, Ahora, Señor. Dios, Aún si en son el nombre ciegos, literales, Padre, Jesús. que puedan recobrar la vista por un Oh, milagro, abre Señor. los ojos, destapa si los necesitan oídos. recuperar su visión Abre espiritual, sus Padre, bocas, Señor. también abre Ablanda sus sus ojos. lenguas. Saca las Ahora, escamas, Dios, Señor, que hay en su vista, Padre. Devuelve, Señor, sanidad En el sobre nombre de sus Jesús, huesos. así como hiciste con el Ahora, apóstol Dios, Pablo, en Señor, el nombre que de quitaste Jesús. las escamas de la religiosidad, de las tradiciones, de Gracias, todas las Señor. cosas que él traía. En el nombre de Jesús, Señor, que queden libres estas personas. Ahora, Los declaramos libres, en Padre, el nombre y los de bendecimos, Jesús. Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Y amén. y amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Bueno, Dios los bendiga, hermano. Vayan a descansar. Bueno, rogamos que tengan un buen descanso en esta noche y que bueno, que mañana sea un día de bendición para cada uno de ustedes, aquellos que tienen que salir a trabajar, que Dios los guarde, los proteja, que sean sus ángeles acampando Amén, alrededor de sus amén. vidas Sí, Señor. y en esta noche puedan tener un excelente descanso en los brazos del Señor. Hermano, Gloria a Dios. Dios los bendecimos en el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de poder entrar a sus hogares un poco más tarde, Amén. pero siendo fiel al Señor Gracias. de poder entregar Gloria. el maná diario. Amén. Hermano, Dios los bendiga grandemente y que tengan muy buenas noches. Dios los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Y gracias por haber orado por mi Amén, mamita, amén. Gloria a la Dios, cual Dios ya lo se bendiga. encuentra descansando. Bendiciones, hermanos. Amén. Dios los bendiga.